Bueno, muy buenos días y los saludo a todos acá desde Glasgow, en la COP26. Estoy acá, justamente me hice un espacio para estar con ustedes hoy día en esta reunión, dado que nos interesa mucho seguir trabajando en los temas que ha venido abordando el grupo del ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Como ustedes saben, este grupo es representado por la Bolsa de Santiago y tenemos con nosotros aquí a María Gloria Timerman, que nos acompaña. Buenos días, María Gloria, y buenos días a todos quienes nos acompañan, muy en especial a Patricio Valenzuela, que es director general de Regulación de Conducta de Mercado de la Comisión para el Mercado Financiero. Como ustedes saben, este grupo ha venido desarrollando ya un trabajo desde el año pasado, justamente estudiando los distintos canales de denuncia que existen en las empresas a disposición, y es por eso que se elaboró una guía que se lanzó el 16 de marzo pasado, que refleja y que muestra los sistemas que existen y los canales que existen en las empresas, y se decidió entonces, como paso a seguir del trabajo, abordar algunos de los aspectos que habían sido detectados como más relevantes y tener algunas charlas más específicas y en mayor detalle sobre cada uno de ellos. Es así como el 20 de octubre tuvimos a Alejandro Díaz, director general de la Corporación Judicial Metropolitana, a bordo de discriminación, y hoy día tenemos entonces el tema de conflictos de interés con Patricio Valenzuela de la CMF, y tendremos dos sesiones más, la sesión 3 de responsabilidad penal de las personas jurídicas y corrupción de la ley 20.393 y 21.191 a cargo de Fernanda Hurtado, gerenta general de la Fundación Generación Empresarial, el 24 de noviembre, y la sesión 4 la tendremos el 15 de diciembre, de los temas medioambientales y por respeto de las comunidades y pueblos indígenas, con Cristian del Piano, presidente del segundo Tribunal Ambiental. Así que con eso hay todavía una sesión de charlas que se las hemos comunicado vía mailing, que ustedes la pueden consultar también en nuestra agenda de la página web, pero que son una continuidad de este trabajo. Creemos que es muy importante profundizar en cada uno de estos aspectos y creemos que ha sido de gran interés, de modo que después de la charla de Patricio, a quien agradecemos muy especialmente por acompañarnos hoy, tendremos la oportunidad de que ustedes planteen sus preguntas, las que pueden enviar por el chat. Así que esperamos tener una fructífera conversación. A continuación, entonces, dejo con ustedes a María Gloria Timerman, quien dirigirá unas palabras. Gracias, Margarita. Gracias, Patricio, por acompañarnos. Bueno, la Margarita ya les contó todo el trabajo que venimos desarrollando. Nosotros en la Bolsa, este es el tercer año que estamos trabajando en este grupo que promueve el ODS 16. Como la Margarita les comentó, buscamos que se pueda construir sociedades más pacíficas e inclusivas, y que para poder lograrlo estamos convencidos de que necesitamos establecer condiciones básicas, como son la integridad, la transparencia y el compromiso de todos. Por eso nos parece tan importante tener a Patricio abordando el tema de los conflictos de interés. Patricio tiene vasta experiencia en la CMF, no te estoy diciendo viejo pato, pero ya muchos años de circo, y creemos que sus conocimientos y la experiencia que tiene nos va a ayudar a poder aterrizar este tema que está cada vez más presente en las compañías. Así es que, Patricio, te deseo la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Margarita y Gloria. Y efectivamente sí, yo creo que ya estoy viejo, ¿eh? Y yo lo noto cada vez que me levanto en las mañanas y cuando subo la escalera, por ejemplo. ¿Ya? No te dije viejo, te dije que tenías experiencia, Pato. Así es. No, pero además de la experiencia, yo creo que ya a esta edad me siento viejo, sí. Preparé una pequeña presentación solamente para efectos de guiar la conversación. Siempre puse todas las inquietudes que puedan manifestar, como decía Margarita y Gloria. Antes de entrar al tema de conflictos de interés, creo que es bueno hacer una breve definición, porque a veces no es tan claro qué es lo bueno, qué es lo malo y cuándo se produce un conflicto de interés, ¿ya?
Pero el conflicto de intereses generalmente se produce cuando una misma persona, un mismo individuo, tiene que velar por intereses que se contraponen entre sí, ¿ya? Lo más simple que uno ve es cuando un asesor al mismo tiempo vende. Es decir, si yo le pido a alguien que me recomiende qué auto conviene que yo compre para mí, por las características personales que tengo, y ese vendedor en realidad tiene un interés de querer venderme el auto concreto que él vende, tiene un conflicto de intereses porque él tiene el interés lícito, válido, de vender sus productos, pero al mismo tiempo tiene que velar por el interés mío, que es recomendarme el mejor auto posible. Entonces, a veces, el mejor auto posible para mí no es el mismo que está vendiendo el vendedor. Entonces, ahí se produce una contraposición de intereses, ¿ya? Entonces, es importante, porque no es en sí mismo malo el conflicto de interés, ¿ya? Es decir, todos los seres humanos estamos permanentemente expuestos a un conflicto de interés. De hecho, por ejemplo, yo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo en las mañanas tengo un conflicto de intereses, porque tengo que levantarme temprano para venir a trabajar y que el día me dure más, pero efectivamente también quiero descansar porque mi cuerpo lo requiere. Entonces, todos estamos afectos a conflictos de interés. El problema se suscita cuando ese conflicto no se resuelve de una manera adecuada, es decir, cuando hay una inadecuada o mala resolución del conflicto de interés, ¿ya? Y generalmente sucede eso cuando uno privilegia a uno por sobre el otro, debiendo haber velado por ambos, por ejemplo, ¿ya? Y en ese sentido, hay diversas formas de resolver un conflicto de interés, pero uno debiera buscar una adecuada resolución velando por ambos intereses, ¿ya? Y también suele suceder que a veces uno no está consciente que efectivamente existe un conflicto de intereses o que tiene un conflicto de interés, ¿ya? Y a veces ocurre la mala resolución producto de esa inadvertencia, es decir, yo no soy capaz de advertir que efectivamente tengo un conflicto de interés y por lo tanto mal podría tratar de resolverlo bien, ¿cierto? Y en ese sentido, la gestión de conflictos de interés puede ser diversa, ¿ya? Pero yo diría que la principal, a mi parecer, tiene que ver con la capacitación, ¿ya? Como este tipo de conversatorios, por ejemplo, en el sentido que eso te permite ir visibilizando ciertos conflictos de interés que no tenías tan presentes, ¿ya? Porque no todos los conflictos de interés son evidentes, ¿ya? Y muchas veces, o en ocasiones, a lo mejor para no generalizar, sucede que la misma cultura de la empresa, la misma cultura que nos rodea, puede dar por válidas, por éticas, cierta resolución inadecuada de los conflictos de interés, ¿ya? Yo me acuerdo que es una práctica que ya está radicada, yo diría, pero muy antiguamente, se solía dar, por ejemplo, aprobar al comprador de una empresa, el vendedor le solía dar a probar y le regalaba, en el fondo, uno de los productos que le estaba comercializando, y formaba práctica habitual, porque así el comprador podía usar el producto e informarse, pero también estaba generando un conflicto de interés que podría estar siendo mal resuelto, ¿ya? Entonces, a veces la misma cultura te lleva a resolver mal ciertos conflictos de interés, y en ese sentido es bueno capacitar para justamente que se visibilice y se vaya erradicando esa cultura que eventualmente puede ser poco sana, ¿ya? Pero para capacitar también es conveniente que la propia empresa haya definido qué es lo que son, de qué manera ella espera que su equipo, que sus trabajadores, que sus ejecutivos, que sus directores resuelvan o cómo enfrenten o cómo expongan o cómo se den cuenta de ese tipo de conflictos de interés que más le preocupan a la organización, ¿ya? Y en ese sentido, los códigos de conducta, las políticas u otro tipo de lineamientos que define la alta dirección, ojalá que sea el directorio, ¿cierto? Pero si no puede ser el directorio, la más alta administración, de alguna manera permiten a los propios trabajadores y a la misma alta gerencia o directorio saber qué es lo que no debiera ocurrir, cuándo se produce un conflicto de interés, cuál es la mejor manera de resolverla para seguir con los lineamientos que se han definido, tal cual como los valores de la organización o el propósito que tiene, ¿ya? El propósito que persigue, ¿ya? Si bien uno puede entender que la empresa en sí puede tener conflictos de interés, la verdad que al final son las personas que toman las decisiones las que lo pueden resolver bien o mal, ¿ya? Y en ese sentido es bueno que las personas identifiquen esos conflictos y tengan un canal, una vía
formalizada para poder resolverlos, ¿ya? Y la tercera forma de gestionar conflictos de interés, y que ojalá uno no llegara a ella, pero a nosotros nos toca verla como reguladores porque fiscalizamos, ¿cierto? Es la propia fiscalización que puede hacer la organización para efectos de ir detectando la ocurrencia de conflictos, la existencia de conflictos de interés y su mala o inadecuada resolución, ¿ya? Y esa fiscalización que hace la propia empresa, de alguna manera genera desincentivos o genera incentivos a evitarlo, ¿cierto? A una adecuada resolución, pero también genera desincentivos a resolverlos de manera inadecuada, ¿ya? Porque los seres humanos tendemos a actuar en función de la probabilidad esperada y la utilidad esperada que nos va a producir algo. Entonces, cuando uno aumenta la probabilidad de detectar una mala resolución de conflicto de interés, el ser humano inherentemente le aplica una mayor ponderación y por lo tanto dice, es más probable que me pillen, no lo voy a hacer, sin prejuicio que no todas las personas actúan de esa manera, ¿cierto? Hay algunos que por los propios valores o convicciones van a resolverlos adecuadamente siempre, ¿ya? Pero entendamos que todos los seres humanos somos distintos. ¿Ya? Entonces yo le diría que los tres componentes a mi parecer, de cómo se gestionan los conflictos de interés serían eso. Capacitación en primer lugar. Segundo lugar, o quien quiera decir primero hay que explicitar, ¿cierto? Lineamientos, guías de conducta y finalmente la fiscalización interna que pueda realizar la propia empresa. En cuanto a las partes involucradas en los conflictos de interés, en general hay evidentemente hay dos o más partes, ¿ya? El primero es el que tiene el deber fiduciario. Entendamos por deber fiduciario el que debe velar por dos o más intereses, es decir, el que es responsable de cumplir o buscar cómo hacerse cargo de mejor manera del interés que tiene encomendado, ¿ya? Y por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un deber fiduciario y por lo tanto es una parte involucrada en el conflicto de interés. Y la parte afectada generalmente, ¿ya? Suele ser diversa, ¿ya? Evidentemente el afectado directo es quien le encargó ese deber fiduciario a quien lo resolvió inadecuadamente, ¿ya? Es decir, por ejemplo, la persona que pidió asesoría, la persona que tenía que comprar, eventualmente la empresa que compra cuando esa compra fue producto de una mala resolución de un conflicto de interés, ¿ya? Y por lo tanto, incluso aunque la empresa no hubiera sido quien delegó ese deber fiduciario en esa persona, la empresa igual se ve afectada por quien resolvió mal el conflicto, porque se afecta su credibilidad, eventualmente se le genera una contingencia, ¿ya? Y finalmente, cuando las empresas o cuando en las empresas se suelen no resolver adecuadamente los conflictos de interés, también se va perdiendo la confianza, ¿ya? Y se va generando una sensación de mala reputación que de alguna manera eso va afectando al mercado en su globalidad, ¿ya? Yo les pongo un ejemplo bien concreto, quizás un poco más distante de ustedes, pero más cercano a nosotros, que tiene que ver con el uso de información privilegiada, ¿ya? El uso de información privilegiada es un conflicto de interés mal resuelto, ¿ya? Que afecta la credibilidad del mercado local. Y por eso es que la ley de mercado de valores no solo la prohíbe y la sanciona administrativamente, sino que la considera como un delito, ¿ya? Es decir, es tan grave esa mala resolución de conflictos de interés que la persona puede estar sometida a las penas más estrictas, que son penas de presidio, ¿ya? Producto de usar información privilegiada, que es una mala resolución de conflictos de interés. Entonces, ¿qué les quiero transmitir? Que efectivamente también se afecta al mercado cuando hay mala resolución de conflictos de interés, ¿ya? Entonces, esto no es un problema de una persona específica, sino que es un problema que trasciende a esa persona y de ahí la relevancia de que se resuelvan adecuadamente y que existan mecanismos adecuados para poder gestionar esos conflictos de interés para que se resuelvan de manera adecuada, ¿ya? En cuanto a quiénes son las personas que suelen denunciar, generalmente la persona afectada, pero lo hace a través de un reclamo, ¿ah? Hay ciertas cosas que son bien intuitivas. Entonces, cuando una persona se siente afectada, producto de una mala resolución de un conflicto de interés, generalmente reclama, ¿ya? Porque a ella no le preocupa que se haya resuelto mal el conflicto de interés, le preocupa que esa mala resolución le haya afectado patrimonialmente o moralmente, ¿ya? Entonces, esa perspectiva, generalmente el afectado va a reclamar. Entonces, todo reclamo, y aquí está lo importante, todo reclamo puede tener implícito un conflicto de interés mal resuelto. Entonces, la empresa debiera analizar los reclamos para efectos de detectar: esto es producto de una mala resolución de conflicto de interés y por lo tanto tengo que tratar de gestionar mejor ese conflicto de interés para evitar esa fuente de reclamos,
o viene de otro origen y por lo tanto desconectarlo de este proceso de gestión y detección de conflictos de interés, ¿ya? También hay terceros que suelen hacer ya sea denuncias, reclamos o exponer situaciones de conflictos de interés mal resueltos, ¿ya? En el mundo político uno lo ve, las redes sociales generalmente critican a aquellos partícipes del mundo político que están resolviendo inadecuadamente conflictos de interés que tienen, ¿ya? Pero en cuanto a la empresa, generalmente son personas que trabajan al interior, que no son los que resolvieron mal el conflicto de interés, pero que se dieron cuenta de ello, ya sea porque lo escucharon o porque detectan la existencia de prácticas que suelen redundar en mala resolución de conflicto de interés, pero también gente de afuera, ¿ya? Y en ese sentido podría ser cualquier persona que toma conocimiento, puede ser a través de las redes sociales, o por la relación que tiene con las personas del interior de la organización, y por lo tanto cualquiera podría eventualmente denunciar, ¿ya? Y también siempre al interior de la organización, las unidades de auditoría interna, los oficiales de cumplimiento o cualquier unidad equivalente puede tomar conocimiento de prácticas que redundaron en mala resolución de conflictos de interés, y por lo tanto también podrían ser quienes denuncian al directorio, por ejemplo, ese tipo de conducta, ¿ya? Y aquí también es importante no perder de vista que a veces la persona puede haber resuelto mal el conflicto de interés por desconocimiento, ¿ya? O de repente porque se dejó llevar por la emocionalidad y luego se arrepiente de la conducta. Entonces, no hay que descartar, y también hay que ser, y los mecanismos de gestión deben reconocer que la propia persona podría autodenunciarse y que a lo mejor eso debiera terminar con una medida distinta que si no se autodenunciara. En cuanto a que, como les digo, a veces es lícito, es razonable que una persona pueda haber resuelto mal un conflicto de interés y dándose cuenta que era manifestarlo para tratar de al menos atenuar los daños o resolverlo antes de que se produzcan algunos daños, ¿ya? Desde esa perspectiva, y un poco con lo que les he ido comentando, pareciera que el rol de la empresa tiene que ver con, primero, en primera parte, formar una cultura de cumplimiento, una cultura de una adecuada resolución de conflictos de interés, ¿ya? Y como toda cultura, como les contaba, a mi parecer, pasa por definir directrices y después capacitar, pero no una capacitación formal, sino que una capacitación que de alguna manera permita a los trabajadores o ejecutivos identificar, compartir y contribuir a la solución de una adecuada gestión de conflictos de interés, ¿ya? Al mismo tiempo, también la empresa tiene un rol implícito en esta cultura del cumplimiento, ¿ya? Que tiene que ver con eliminar desincentivos a las denuncias y autodenuncias, que esto a veces suena como evidente, pero no es tan, lo que yo observo al menos no es tan claro que sea tan evidente, ¿ya? Y eso pasa por generar canales idóneos de denuncia, es decir, no basta con tener el canal de denuncia y no necesariamente a veces basta con que sea anónimo, ¿ya? También tiene que ser de expedita tramitación y resolución, ¿ya? Porque si uno ve que al hacer la denuncia se mantuvo el anonimato y continúan las malas prácticas, no una sanción, al final igual generan desincentivos a la denuncia, ¿ya? Y por eso que les digo que no es tan evidente. A veces uno dice, no, yo tengo un canal, ya, pero ¿cuántas denuncias te llegan? Ya, ¿no será porque te estás demorando mucho? ¿No será porque no están viéndose resultados de la denuncia? ¿No será porque a pesar de que manifiestas que va a ser anónimo, como lo organizaste, como lo estructuraste, como lo llevaste a cabo, no es claro que se pueda mantener el anonimato, porque al final igual se van a enterar las personas? ¿Ya? Entonces es importante preocuparse que los canales sean idóneos, y eso no pasa solo por el anonimato, sino que también porque haya una expedita tramitación y resolución, ¿ya? Y lo otro, como les contaba, tiene que ver con resignificar, reformar, es decir, si la propia persona se quiere autodenunciar, pero sabe que eso le puede significar una desvinculación, a pesar de que fue sin mala fe, sino que fue por, a lo mejor, falta de cuidado, falta de diligencia, ¿ya? A lo mejor también es importante que ese canal de denuncia, en lo que se refiere al componente de sanción, tenga algún grado de condescendencia de aquel que de buena fe se está autodenunciando y efectivamente el error en que incurrió fue un error y no algo intencional, ¿ya? Entonces puede ser importante también resignificar esto de
la autodenuncia, de la mala resolución de conflictos de interés que a veces se dan por desconocimiento o por falta, como les digo, a veces no es tan trivial darse cuenta que uno resolvió mal un conflicto de interés, ¿ya? Y en esa misma línea, no hay cultura de cumplimiento si es que no hay fiscalización, y por lo tanto es muy importante que se dediquen recursos y esfuerzos por parte de las unidades de auditoría interna, de cumplimiento u otro órgano equivalente, porque a veces el mismo directorio podría ejercer algunas tareas de supervisión directa, ¿cierto? Entendiendo que siempre tienen el deber de supervigilancia de la empresa, y no lo digo yo, sino que lo dice la ley 2393, a lo menos, ¿ya? Sin perjuicio de ese rol que tiene el directorio de supervisión, de supervigilancia, de superintendencia correctiva de la empresa, también hay que preocuparse de que hayan órganos específicos que estén fiscalizando con todas las consideraciones que les estaba comentando, ¿ya? En cuanto al marco legal, la verdad que si uno observa las distintas legislaciones, que están un poco algunas enunciadas en el último bullet, ¿ya? Si uno observa las distintas legislaciones, hay múltiples formas de resolver un conflicto de interés, ¿ya? Por la vía normativa, ¿cierto? La más simple, si uno se quiere, pero a veces la más costosa, porque puede ser un poco engorrosa, pasa por la prohibición, ¿ya? Y de ahí vienen algunos deberes de abstención, por ejemplo, como les contaba yo en materia de uso de información privilegiada. El directorio que tiene información privilegiada debiera abstenerse de operar en el mercado, ¿ya? Y así lo establece la ley, no es que lo esté diciendo yo, estas son disposiciones legales, ¿ya? Debiera abstenerse. ¿Qué es lo que está haciendo la ley? Está diciendo, ¿sabe qué? Yo sé que usted puede tener un conflicto de intereses, separo los intereses para que no se vaya a resolver mal, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ese deber de abstención ustedes lo pueden ver en varias partes de la ley. Segundo, las reglas de independencia a juicio. Por ejemplo, la empresa de auditoría externa, que no puede al mismo tiempo ser quien lleva la contabilidad de la empresa, ¿ya? O sea, si yo voy a pronunciarme sobre cuán fiable es la contabilidad o cuán bien refleja la situación financiera de la empresa, mal podría ser yo el que la lleva, porque si no me estaría controlando a mí, ¿ya? Entonces la independencia a juicio es otra forma de resolver el conflicto de interés, y de ahí que se derivan en algunas leyes las inhabilidades e incompatibilidades, es decir, servicios que no se pueden prestar en conjunto. Temas de interlocking, por ejemplo, que no sé si ustedes conocen temas de competencia, pero en los directores también se pueden producir conflictos de interés, ¿ya? Y en ese sentido, la ley a veces dice es inhábil. Por ejemplo, en el caso de la ley de sociedades anónimas, el director de una sociedad anónima abierta no puede ser al mismo tiempo un funcionario público, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay inhabilidades que son evidentes, ¿ya? Y esa fue la forma en que se evitó ese conflicto de interés, ¿ya? La segunda forma, que suele ser la menos gravosa, ¿ya? Pero la que genera más espacio desde la perspectiva del legislador o del regulador para que se resuelvan mal, ¿ya? Es la revelación de conflictos de interés. Me refiero a, yo soy el vendedor del auto, en el caso, ¿ya? Viene alguien y yo me doy cuenta que tengo un conflicto de interés, le digo, mira, sabes que yo vendo este modelo de auto, que a veces es obvio, ¿cierto? Pero yo vendo pero para graficarlo, yo vendo este modelo de autos, recibo una comisión por la venta, pero a pesar de ello creo que efectivamente puede ser el mejor auto para ti por estas y estas otras consideraciones, ¿ya? De esa manera la persona sabe que me está recomendando y su recomendación está sujeta a algún grado de conflicto de intereses, ¿ya? Es lo menos evidente que nos ha pasado en algunos procesos de toma de control, que se llaman las OPA, que de repente los corredores de bolsa, por ejemplo, pueden recibir comisiones por parte del oferente, en este caso, perdón, el adquirente, que sería quien quiere tomar el control, y le dice, sabes que yo te doy una comisión por cada acción que me traigas para que se materialice mi OPA, ¿ya? Y que sea exitosa. Es decir, el corredor tiene incentivos a recomendarle a los clientes que vendan sus acciones en ese proceso, a ese precio, ¿ya? Y al mismo tiempo tiene que velar por los intereses de los clientes, que sería ver si realmente vale la pena o no vender, o es conveniente mantener la inversión. Entonces,
a veces sucede que los clientes no saben que la corredora de bolsa está recibiendo una comisión por parte del adquirente, ¿ya? Entonces, esa perspectiva, si lo supieran, a lo mejor dudarían o tendrían al menos más elementos para saber si se está resolviendo adecuadamente ese conflicto de interés y tomar la decisión que corresponda, que a veces puede ser la misma que te están recomendando, ¿ya? Entonces, la revelación de conflicto de interés también es una forma de solución, porque así el afectado puede tomar su decisión informada y ver si le hace caso o no a la recomendación, ¿ya? ¿Ya? Y hay otras formas en que la ley trata de dar una vía de solución, ¿ya? ¿Qué interés se debe privilegiar o cómo compatibilizar? ¿Ya? Por ejemplo, en algunos casos hay algunas normas que dicen que frente a conflictos de interés, la empresa debe postergar el suyo y privilegiar el del cliente, ¿ya? Que puede ser el lema, es el cliente siempre tiene la razón, no sé, por verlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, efectivamente, algunas disposiciones legales te definen qué interés debe velar en qué caso, ¿ya? Por ejemplo, en materia de, que también lo voy a mencionar un poquito después, pero en materia de transacciones con partes relacionadas, me refiero a aquellas operaciones en que la empresa es una contraparte y el tercero puede ser el director de la empresa, dueño de la empresa con la que va a celebrar la otra empresa un negocio determinado, puede ser la empresa una parte, como les decía, y la otra el controlador, es decir, el dueño indirectamente de esa empresa. ¿Ya? Y en esos casos la vía de solución es la abstención, pero no de la operación, sino que de la recomendación, ¿ya? Es decir, yo como director no me voy a pronunciar respecto de esta transacción en la que tengo un conflicto de intereses, ya sea porque soy dueño de la otra sociedad o porque de alguna manera soy el controlador y me conviene como controlador esa operación también, ¿ya? Entonces, en concreto, el marco legal, y aquí es importante, hay conflictos de interés que están expresamente contenidos en el Código Penal, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos también tenemos conflictos de intereses, ¿ya? Y el Código Penal nos sanciona, incluso con penas de cárcel, cuando no los resolvemos adecuadamente. Y aquí el legislador parte de la premisa que tenemos que privilegiar siempre el interés del tercero, ¿ya? Como les decía, es como la vía de solución. Es decir, el funcionario público nunca puede adoptar una decisión que lo beneficie, ¿ya? El estatuto administrativo también, que tiene que ver con los estándares de probidad, por ejemplo, que tenemos que tener los funcionarios públicos. El Código Penal también es importante para las empresas, porque de ahí viene el cohecho, ¿ya? El cohecho, hay dos tipos de cohecho, el cohecho impropio y el cohecho propio, pero para efectos de la prevención del cohecho, por ejemplo, de la ley 2393, los delitos de cohecho están contemplados en el Código Penal, ¿ya? El estatuto administrativo, que yo les decía que es que el estándar de probidad y la ley de probidad también, que guía más bien a los funcionarios públicos, y por lo tanto tienen que tenerlos ustedes como empresas presentes para efectos de evitar que hayan prácticas que redunden en un problema de probidad de un funcionario público o de un cohecho, por ejemplo, del Código Penal, que es una mala resolución de conflicto de interés, que como les digo está tipificada como delito. ¿Ya? La ley de sociedades anónimas, todo lo que tiene que ver con transacciones con partes relacionadas, ¿ya? Es decir, cada vez que hay una transacción con una parte relacionada, hay un conflicto de intereses, generalmente respecto de la alta administración, que sería el interés de la empresa, pero al mismo tiempo esa alta administración está velando por intereses ajenos a la empresa, ¿ya? Que tiene que ver con intereses propios o intereses de terceros que se relacionan a ellos, ¿ya? Entonces, la ley de sociedad anónima regula con un procedimiento de aprobación de transacciones con parte relacionada ese conflicto de interés que específicamente se regula, como les contaba, con transacciones con parte relacionada. También tiene que ver con la obligación del director de siempre actuar en favor de la sociedad y no en favor personal. Se fijan, ahí también está la misma línea de la vía de solución. Es decir, el director siempre debe privilegiar el interés societario por sobre cualquier otro interés personal o de tercero, ¿ya? Entonces ahí te está diciendo, oye, frente a conflictos de interés, siempre privilegia el interés societario, ¿ya? Esto cambia un poco con las empresas big, ¿ya? Porque efectivamente puede ser que el interés por el que debe velar el director no sea necesariamente el societario, sino que deba ser el de la comunidad, ¿ya? Me refiero a las empresas de beneficio e interés colectivo, ¿ya? Entonces, efectivamente, dependiendo de los intereses, cómo se resuelve, pero la legislación contempla soluciones específicas.
Y también hay otras leyes especiales que no los quiero ladear porque creo que ustedes no tienen mucha relación con ese tipo de leyes especiales, pero me refiero a la gestión de fondos, las administradoras de fondos, por ejemplo, que tienen que velar por el interés de los fondos, de los partícipes, de los dueños de las cuotas, de fondos mutuos, de fondos de inversión, pero al mismo tiempo tienen intereses propios, o las corredoras de bolsa también, que deben velar por, y por ejemplo, a veces hay prácticas que son mala resolución de conflicto de interés a nivel internacional, que se llama el cobro de comisiones en exceso. Es decir, yo empiezo a hacer operaciones porque yo recibo una comisión por operación, entonces a veces le estoy haciendo operaciones que no eran tan necesarias para el cliente, pero que me estaban generando un mayor ingreso. ¿Ya? Entonces, ¿qué le quiero transmitir con esto? Que es importante que en toda ley, que toda ley que rige a la entidad, o que rige a las personas con las que se relaciona la entidad, hay conflictos de interés que se resuelven de determinada manera y por lo tanto también tienen que estar como empresas conscientes de ellos porque podrían estar de alguna manera contribuyendo a una mala resolución o viéndose afectados por esa mala resolución de conflictos de interés, ya sea con una pena o por un tema reputacional. Y en cuanto a la bajada práctica, si me dan un segundo, que justo me está llamando mi jefe, pero le quiero contestar que estoy en seminario. Llegando a la bajada práctica, como les decía, lo primero es tener código de conducta y capacitación. Yo creo que esos son los elementos esenciales para poder aterrizar esto de los conflictos de interés. ¿Ya? Y yo creo que es muy útil ejemplos representativos de conductas que para ese cargo específico, que para esa empresa en particular, de alguna manera grafican a quien podría no tomar conciencia o resolverlo mal, que existe ese conflicto de interés. ¿Ya? Lo segundo, como les decía, es el proceso permanente que tiene que tener la empresa para ir supervisando y viendo efectivamente cuán capaces son sus equipos para identificar conflictos de interés y cómo está su intuición respecto a cuál sería una sana o adecuada resolución. ¿Ya? También es importante que la empresa haga un análisis del sistema de incentivos. ¿Ya? A nivel internacional, yo me atrevería a decir que una de las principales causas de escándalos financieros grandes, así como Madoff, como otros que derivaron en la ley SOX, Sarbanes-Oxley, si mal no recuerdo, en Norteamérica, son productos de mala resolución de conflicto de interés, porque al final el ejecutivo, cuyo sistema de incentivos promueve o genera condiciones, no quiero decir ideales, porque no son las ideales, pero que generan condiciones que de alguna manera facilitan una inadecuada resolución, también van a terminar siempre en un escándalo o en un problema. ¿Ya? Y en ese sentido la empresa siempre debiera estar tratando de evaluar dónde hay conflictos de interés, cuál es la vía de solución más idónea. Por ejemplo, separar intereses, es decir, por ejemplo, yo separo la función de asesoría de la función de venta, ¿ya? Y por lo tanto, cuando llega el cliente, lo asesora alguien que no recibe comisión por venta, y después le vende el vehículo a otro en caso que el cliente, después de esa asesoría, quiera seguir vendiendo. Yo sé que es medio raro, pero créanme que a veces es una vía de solución que algunos pueden adoptar. Y la otra es, como les digo, divulgar el conflicto de interés que puede ser evidente. ¿Ya? Entonces, si uno separa los intereses, evidentemente ya no hay conflicto. ¿Ya? Y para aterrizarlo, y para no pasarme mucho el tiempo, aquí hay unos ejemplos prácticos. Yo aquí los puse con bullets porque son como más ayuda a memoria para mí y les pido disculpas por ello, pero como eran tantas cosas, preferí ponerlas como bullets, si no iba a ser una presentación muy extensa. Pero el que ya hablamos, que es el típico en que la misma persona es asesor y vendedor. ¿Ya? También está un problema, y yo no voy a ponerle aquí el sombrero a nadie, pero yo creo que hubo un caso que salió en las noticias hace unos meses atrás, 3 meses, 4 meses atrás, en que se dio esto. Que cuando el mismo ejecutivo de la empresa a su vez es cliente, ¿ya? Porque también tiene un conflicto de interés. ¿Ya? Me refiero a, por poner un caso, es decir, yo soy el director de la empresa y al mismo tiempo soy el cliente de la empresa. ¿Ya?
Entonces muchas veces puedo privilegiar mi interés personal como cliente y utilizar los medios de la empresa para mis propios fines, ¿ya? Perjudicando el interés que tenía que velar de la empresa, ¿ya? También cuando yo soy jefe y al mismo tiempo relacionado de un trabajador. Me refiero relacionado afín, por ejemplo, que tengo una relación afectiva, ¿ya? Soy familiar, soy amigo. Claro, porque muchas veces como jefe tengo que adoptar decisiones que van en el interés de la empresa, pero que pueden afectar el interés del afín, ¿ya? Entonces también ese jefe tiene un conflicto de interés inherente, porque tiene que ver por el interés de la empresa, pero también tiene que de alguna manera velar por esa relación afectiva que tiene con esa persona, ¿ya? También cuando se da que el comprador es afín al vendedor, ¿ya? Es decir, si yo en la empresa tengo personas que son los que tienen a cargo los procesos de compra, y uno de los proveedores es de un familiar, una persona que tiene afinidad con ese comprador se va a ver expuesto a un conflicto de interés. No quiero decir que lo que sea malo, como les digo, le estoy comentando, existe el conflicto de interés. Lo malo es que él lo resuelve inadecuadamente, ¿ya? Entonces, de ahí que, por ejemplo, ese comprador, por política de la empresa, a lo mejor debiera, antes de hacer la adquisición, comentarle a su superior: oye, ¿sabes qué? Después de evaluar a esta empresa, que es de un amigo o que es de un familiar, y que obviamente podría estar condicionada mi recomendación, creo que de haber evaluado a todos los posibles compradores, efectivamente sigue siendo el mejor, y por lo tanto, para que tú sepas que tengo un interés, pero creo que lo resuelvo bien porque efectivamente es una buena compra. Entonces, ese superior puede decir: ¿sabes qué? Déjame, yo lo voy a evaluar, o ya está bien, voy a confiar, entiendo que, y no me complica que sea de un familiar tuyo, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, tienen una forma de resolución que es por la vía de la divulgación. Otra empresa puede optar por decir: ¿sabes qué? No voy a tener proveedores de los cuales haya una afinidad por parte de quien tiene a cargo los procesos de compra, derechamente, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay distintas vías de solución. Lo importante es que lo identifiquen, para después ver cuál es la mejor vía de resolución, ¿ya? Lo mismo pasa por quien tiene a cargo el diseño de un proceso y al mismo tiempo lo controla, ¿ya? Porque el control también debiera pasar por ver la eficacia del proceso, y por lo tanto si está bien o mal diseñado, ¿ya? Entonces, ¿cómo me voy a pronunciar yo mismo lo mismo con la implementación y el control, ¿ya? Y también con un fenómeno que se da bastante más en las altas gerencias y en algunas empresas cotizadas en bolsa, ¿ya? Cuando se produce entre el director controlador y algún afín, por ejemplo, ¿ya? Entonces me refiero a, generalmente los directores los eligen los controladores, que son los que tienen la mayoría de los votos, pero el director no se debe al controlador, el director se debe a todos los accionistas, él tiene que velar por el interés societario, ¿ya? Entonces, evidentemente, el director está expuesto a un conflicto de intereses porque el controlador lo designa en la empresa porque confía en él, y por lo tanto porque espera que vele por sus intereses. Pero a veces velar por los intereses de la empresa puede ir en contra de los intereses del controlador. Lo mismo cuando ese director es familiar, por ejemplo, de los controladores, también porque tiene un interés afectivo, y puede querer velar por el interés de esa persona por la cual tiene afín, atentando contra el interés por el que debe velar societario, ¿ya? Entonces también es importante estar consciente que ese tipo de conflictos de interés existen, y pueden haber prácticas sanas o políticas de la empresa que apunten a que evitar, o al menos explicite. Por ejemplo, sabes que yo me voy a, como les contaba, en el caso de la ley de sociedad anónima, ese director se debe abstener de pronunciarse respecto a las transacciones con partes relacionadas, ¿ya? Y también, otro ejemplo que no es tan a lo mejor atingente a los que están presentes, pero que sí es muy atingente en el caso de las administradoras generales de fondo, cuando el portfolio manager, cuando la persona que tiene a cargo la elección de inversiones, al mismo tiempo es el que las valoriza. Porque lo que uno esperaría del que valoriza es que haga una valorización objetiva, pero a veces eso puede redundar en que terminé invirtiendo en una mala inversión, ¿ya? Entonces, también se han generado algunos problemas, por ejemplo, porque había una mala resolución de ese conflicto de interés, y lo que uno esperaría que el valorizador no fuera el mismo portfolio manager, ¿ya?
Y hay otro conflicto que lo quise exteriorizar porque tiene que ver con el cohecho, ¿ya? O con problemas de probidad, y que no es un conflicto que tenga alguien adentro de la empresa, sino que es alguien que es alguien que está fuera de la empresa, que tiene el conflicto en su relación con la empresa, ¿ya? Y tiene que ver con la calidad de supervisado afín. Me refiero a, supónganse que yo tuviera que fiscalizar a la empresa de la cual mi señora es directora, ¿ya? Pucha que sería complicado, porque si tuviera que aplicarle un proceso sancionatorio, tendría que investigar a mi señora. Entonces, evidentemente, yo tendría un conflicto de interés que puede redundar en un problema de probidad que se va a traducir en un problema de reputación para la empresa, ¿ya? Entonces, a pesar de que el que está resolviendo mal el conflicto de interés está fuera de la empresa, por el hecho que el interés que entró en conflicto es con alguien de la empresa, por la relación, la afinidad o por lo que fuere, también va a terminar redundando, afectando a la empresa y eventualmente llegando al canal de denuncias de la empresa. Porque van a decir, oye, ¿sabes qué? Resulta que el director general de regulación de conducta de mercado es el marido de la tal persona, ¿ya? Entonces también es importante que ese tipo de conflictos a lo mejor deban explicitarse, y por lo tanto que quienes trabajan en la empresa deban comunicarle al directorio las relaciones de afinidad que tienen con los supervisados de la empresa. Oye, ¿sabes que yo tengo un familiar en el Servicio de Impuestos Internos, por si acaso, para que ustedes sepan? Oye, yo tengo un familiar en la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Entonces también la vía de la divulgación es un mecanismo de una adecuada resolución, porque así el directorio sabe, no sé, es que en realidad no me preocupa, o cada vez que venga un fiscalizador o que haya un proceso sancionatorio, vamos a tener que a ti tratar de aislar o manifestarle al regulador que tenemos ese conflicto, ¿ya? Yo diría que eso, sin prejuicio de las preguntas o inquietudes que puedan tener, o diferencias sanas, como dicen, de cualquier cosa que haya comentado, no sé, Margarita, Gloria. Tenemos algunas preguntas en el chat, Pato. ¿Te las cuento? La primera dice, sobre los códigos de conducta y capacitación, ¿existen condiciones mínimas o modelos que la CMF sugiera? ¿Sirve este mismo código de conducta respecto de los conflictos de interés que, dice, es necesario para libre competencia? No, la verdad que nosotros no tenemos un código así como que uno define, mire, sabes que esta es una buena forma de definir conflictos, o sea, de abordar los conflictos de intereses. En algún minuto en la norma 385 recomendamos la creación de un código que abordara este tipo de materias, ¿ya? Por parte de la propia empresa. Pero no tenemos ninguna guía. Yo te diría que el conflicto de interés en el abstracto no difiere de si es temas de competencia, si es de temas de tributación, si es materia de mercado de valores, si es materia laboral, no. La verdad que el tratamiento del conflicto de interés, como les digo yo, suelen ser 3 vías, al menos las que yo conozco. La prohibición, y créanme que muchas veces ustedes van a ver que los contratos de trabajo tienen algunas prohibiciones, esas son porque quieren evitarse el conflicto de interés, y por lo tanto la vía de solución fue la prohibición. Otras veces los códigos de ética que la empresa tenga también van a aparecer prohibiciones, y eso es porque la empresa no quiere que se materialice el conflicto de interés y por lo tanto lo resolvió por la vía de la prohibición. ¿Ya? La segunda, como les decía, es la comunicación. Es decir, oye, cada vez que estés en este tipo de situaciones, comunícamelas, ¿ya? Cada vez que adoptes una decisión que puede entrar en conflicto, comunícamela, ¿ya? Y generalmente uno cumple, o el mecanismo es comunícaselo a tu superior directo, ¿ya? El directorio en general no tiene superior directo, pero en los procesos de votación, en las juntas, en las reuniones, en las sesiones de directorio, puede explicitar, mira, sabes que yo en realidad me voy a abstener de votar de esta materia porque creo que tengo un conflicto de interés, ¿ya? Entonces, la explicitación es otra vía. Y la tercera es, ¿a quién privilegio? Yo no esperaría que, desde la perspectiva de la empresa, se privilegiara al tercero, ¿ya? No porque sea lo que corresponde, sino que porque le va a evitar problemas. Entonces, generalmente sabes que ya, aquí hay un costo que debo asumir, por lo tanto, privilegio. ¿Ya? Entonces yo diría que son las 3 vías de solución y por lo tanto, en ausencia de código, creo que igual se puede avanzar, sin prejuicio que la respuesta es no, lamentablemente no tenemos un código sobre esa materia. Tengo otra pregunta. Respecto de los canales de denuncia, la recomendación es entonces que no sean solo confidenciales. De ser así,
¿Es solo para generar más confianza en los denunciantes? ¿O tiene alguna connotación de menor transparencia o incluso posible conflicto? No, a lo mejor fui medio enredado al expresarlo, ¿eh? Lo que quería decir es que el anonimato es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿ya? Es decir, todo anonimato en un canal de denuncia es elemento de la esencia, porque si no desincentiva la denuncia. Lo que estaba planteando es que, ojo, no se queden solo con el anonimato, porque a veces habiendo anonimato, también es necesario otro tipo de condiciones. Por ejemplo, la tramitación expedita, ¿ya? La resolución rápida. Es decir, la persona que denuncia espera que se resuelva el problema, porque de alguna manera siente la necesidad de transmitirlo a la empresa porque está comprometido con ella. Si no, ¿para qué lo hago? Es decir, el denunciante interno, de alguna manera, aunque tiene puesta la camiseta, está arriesgando su trabajo o las represalias que podría tener, porque quiere que la empresa actúe de manera acorde a sus valores éticos, ¿ya? Y desde esa perspectiva, lo razonable es que vea respuesta, porque si no, pues esa persona que tenía compromiso, que tenía la camiseta puesta, decirse que para qué denuncio si al final no hace nada. Y entonces eso me refería, entonces no, en ningún caso estoy diciendo que no haya anonimato, no, yo creo que es condición necesaria, pero no es suficiente. Lo que les quise decir es que, ojo, no es suficiente. Otra pregunta. ¿Hay alguna norma que regule que los funcionarios públicos no puedan haber sido antes o ciertos años antes directores de sociedades anónimas? ¿Debiera desarrollarse? ¿Y respecto de familiares? Hay una ley que se llama la de base de administración del Estado, ¿eh? Creo, no me acuerdo el número, puede ser la 18343, bueno, no me acuerdo, 348, no sé, no me acuerdo. Ya, pero hay una ley que se llama de administración de base del Estado. ¿Ya? Hay un artículo 61 que si después le pueden poner en Ley Chile, base, estatuto administrativo, pónganle estatuto administrativo, y se van al artículo 61, se van a fijar que los funcionarios públicos en general nos tiene que guiar el más alto estándar de conducta ética, ¿ya? Y uno esperaría que el funcionario público cuando deja la función siga siendo la misma persona, ¿ya? Yo lo esperaría. Pero a veces no sucede, porque a lo mejor la persona no ve que puede ser un problema ético, a lo cual sí hay algunas leyes que te impiden algunas cosas, ¿ya? Creo que no para todo funcionario público, y efectivamente la pregunta yo creo que sí, hay que avanzar más en ello, ¿ya? Pero al menos nosotros, en la Comisión para el Mercado Financiero, si te vas a nuestra ley orgánica y al reglamento que nos rige, como trabajadores de la Comisión para el Mercado Financiero, se nos da un periodo de vacancia, es decir, nosotros no podemos, aquellos que tenemos cargos en que las decisiones, en que tiene sentido el cuento, digamos. Hay algunos que en realidad no fiscalizan, hay algunos que no regulan, que no adoptan decisiones, son funcionarios públicos, ya. Pero para los que adoptamos decisiones y en los que puede haber un conflicto de intereses, se nos da un periodo de vacancia, es decir, cuando nos desvinculan de la institución o cuando renunciamos a la institución, no podemos entrar a una entidad fiscalizada dentro del plazo, no me acuerdo en este minuto, pero era entre 6 y 18 meses, ya no me acuerdo exactamente cuánto. ¿Ya? ¿Se pagan el sueldo por mientras? Porque si no, igual está difícil. Sí, en el caso de los altos cargos, sí, se te pagan, tienes dos opciones, indemnización por año de servicio con tope, no me acuerdo si son 9 meses, 60 UF, ¿ya? Y tú puedes aspirar a él y te quedas con esa indemnización y no puedes trabajar en ningún fiscalizado mientras transcurra ese periodo de vacancia, y por lo tanto tampoco podrías ser director de, y llevamos un registro, y por lo tanto tú tienes que comunicar cuál es tu empleador nuevo, ¿ya? O te pagan por los siguientes 6 meses, una cosa así, te van pagando por ese periodo, el primer mes el 95, el segundo mes el 75, 75, 75, así, ¿ya? Es decir, a pesar de estar desvinculado, la empresa te va pagando una remuneración que es mayor en los primeros meses, pero que si tú tienes cierta antigüedad, te conviene más la indemnización por año de servicio. Pero está la vacancia. Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir a quien preguntó? No sé quién preguntó, pero al que preguntó, le quiero transmitir que es lo deseable, en nuestro caso es una obligación legal, tenemos la prohibición, y yo esperaría que nunca ocurriera, porque como les digo, el funcionario público debiera ser aquel persona que tuviera el más alto estándar de conducta y por lo tanto que ni siquiera se requeriera una ley para hacerlo, ¿ya? Pero estoy de acuerdo que a veces
las personas o no estamos conscientes, o no todas somos iguales, y por lo tanto puede ser conveniente que haya una ley que lo prohíba derechamente para todo tipo de funcionarios públicos. Perfecto. Tengo otra. ¿Cuáles serían las mejores prácticas de relacionamiento con proveedores para evitar posibles malos entendidos de conflictos de interés? Sí, ahí yo les sugeriría, y en esa línea estamos avanzando en una nueva normativa que se va a dictar, que yo creo que la mayoría de ustedes la conocen, que era la famosa norma 386, ¿ya? Y yo diría que lo primero es tener una política de relacionamiento con proveedores, ¿ya? En esta misma línea de que les contaba que es bueno explicitar y regular el tratamiento, explicitar cuáles son las condiciones que se le van a pedir al proveedor, cómo va a ser la relación, voy a tener que ir rotando a los eventualmente compradores, ¿ya? Voy a tener que estar aplicando controles recurrentes a los procesos periódicos, me refiero, ¿cierto? De los procesos de compra para ver que no se estén resolviendo mal los conflictos de interés. Voy a pedir al proveedor que me rote a los vendedores, por ejemplo, que hay prácticas de los proveedores que son así, que te van rotando a los vendedores justamente para que no se vaya produciendo esa afinidad o se vaya prestando para una mala resolución de conflicto de interés. Entonces, yo diría que lo primero es una política de relacionamiento con proveedores, y esa política debiera definir, ya sea exigirle a tu proveedor que te rote a los vendedores, o que tenga determinadas políticas de incentivos con las que tú, por ejemplo, podrías no estar de acuerdo como comprador, y por lo tanto, si ese proveedor no tiene esas políticas de incentivos, derechamente lo saco de la lista. O hacia adentro, rotación de compradores, o explicitación, o supervisiones recurrentes a los procesos de adquisición. Perfecto. Patricio, ¿sí? Patricio, tú mencionabas la autodenuncia, que era favorable, que era conveniente. ¿Está bien contenido como en la cultura, dirías tú, de la capacitación que tú mencionabas de las empresas, el incentivar, propender a que haya esa autodenuncia, y cómo se está manejando hoy día eso en las empresas? Sí, la verdad que en general, voy a hacer no tengo base estadística, esta es una mera intuición que me da la experiencia, ¿ya? Lo que voy a comentar, para que, por lo tanto, puede estar sujeto a apreciaciones personales y prejuicios y todo lo que ustedes quieran. Pero la sensación que tengo, porque me ha tocado trabajar, por ejemplo, en algunos proyectos de ley, o me ha tocado participar de procesos de autodenuncia internos, ¿ya? Yo les diría que en general en Chile no es, o a lo mejor en todas partes del mundo sea, pero como que no hay una cultura de autodenuncia, ¿ya? Y yo creo que es bueno incentivarla. Nosotros hemos promovido reformas legales que apuntan a la autodenuncia, que se le conoce como delación compensada, ¿ya? La famosa delación compensada viene siendo como la compensación que le entrego a quien se autodenunció. Me refiero a la baja de pena, es decir, si usted se autodenuncia, la pena es menor, porque me ayuda también a evitar estas prácticas a futuro y me permite detectar a otros que están haciendo lo mismo, ¿ya? Entonces la autodenuncia es muy útil, pero es muy útil en dos sentidos, porque a la empresa le permite tener directamente de alguien que cometió la falta de ética, si ustedes quieren, o la infracción al contrato de trabajo, o la ilegalidad, ¿ya? Y entender por qué lo hizo, y ver qué otros casos pueden haber, y al mismo tiempo me sirve porque esa persona que se autodenuncia está tomando conciencia de que hizo algo malo, y está queriendo contribuir al mejor interés de la empresa. Entonces, obviamente yo debiera premiar a quien se autodenuncia, ¿ya? Pero yo te diría que no es muy trivial, porque al final no es claro cuál es la consecuencia que va a tener el que se autodenuncia. Entonces, en ese sentido, si la empresa diera claridad, aquel que se quiere autodenunciar, que a lo mejor las medidas van a ser cambiarlo del cargo transitoriamente, a lo mejor va a ser, yo no quisiera hablar de la desvinculación, porque al final puede ser el mismo desincentivo, pero algún mecanismo que le permita a esa persona o seguir ahí la primera vez y tener que compensar, no sé, ¿ya? Por eso yo te diría que no solo habilitarlo en el canal, sino que exteriorizar, formalizar, explicitar cuál sería la consecuencia y el incentivo que podría tener esa persona a autodenunciarse, entendiendo que puede haber sido perfectamente lícito, y que prefiero tener a alguien que aprendió adentro y que no va a cometer nuevamente ello porque lo hizo propio, lo vivenció, dijo, pucha, estuve mal, a tener a uno que
que no sea autodenunciado y no lo pillado, digamos. Entonces, por eso yo prefiero mucho más la autodenuncia. No tenemos más preguntas del chat, pero yo tengo una mía. Tú hablaste del interés societario, o hablaste de que los directorios tenían que velar por el interés societario sobre la comunidad. No. ¿Qué dijiste? No, lo que te dije es, sí, lo que te dije es, en general en Chile, la tesis de los directores, porque así está de alguna manera en la ley de sociedad anónima, es que ese director tiene que velar por el interés societario respecto de los intereses de los controladores, por ejemplo, o respecto de otros intereses. ¿Ya? Por el contrario, hay un proyecto de ley y se han creado algunas entidades en otras jurisdicciones que se les denominan las empresas de beneficio e interés colectivo, ¿ya? En que se explicita por ley, por estatuto, que en realidad el directorio no se debe al interés societario únicamente o exclusivamente, sino que también se debe al interés colectivo, el interés de la comunidad. ¿Ya? Entonces tienes dos modelos regulatorios para un tipo societario, en que en uno te dice vele por el interés societario y por el otro vele por el interés colectivo de la comunidad, más allá de la sociedad. Lo que yo decía es que muchas veces se ha entendido que a pesar de estar afectando el interés colectivo, está velando por el interés societario. Nosotros por la norma 386 estamos diciendo, ojo, el interés societario no puede estar, no es independiente, no se puede abstraer de lo colectivo, ¿ya? Y por eso que estamos sacando la 386. Entonces lo que yo te quería decir en otras palabras es, ese director que debe velar por su interés, por el interés societario, tiene que abstraerse de otros, lo que no quiere decir que no deba estar preocupado del interés colectivo. ¿Ya? Ya, pero eso en el fondo es tomando en consideración lo que dice el World Economic Forum de stakeholders capitalism al final. O sea, no solo maximices el valor de tu accionista, sino del... Sí. Te voy a hacer una pequeña sutileza, pero yo creo que estamos hablando de lo mismo. Tienes el capitalismo del accionista, ¿sí? como teoría, que te Sí. dice que el directorio se debe preocupar por la sociedad, la empresa. Y Sí. punto. Ya. Que hay quienes lo entienden así. Está el capitalismo de grupos de interés, que te dice que en realidad el directorio, que es más el modelo alemán, o más cercano a Europa, pero alemán me consta que sí, ¿ya? Que te dice, director, usted en realidad tiene que preocuparse por la sociedad en su totalidad, no por la sociedad anónima, sino que por la sociedad general, ¿ya? Que sería el capitalismo de grupos de interés. Pero independiente de esa discusión, hay sociedades que por estatutos podrían ponerse en un punto intermedio, o que porque la ley les permite ponerse en un punto intermedio, que te dicen en realidad, o incluso más extremo, que dice, ¿sabe que en realidad esta sociedad se va a constituir ni siquiera para generar utilidades o no generar, no, solamente para generar pérdidas? Me refiero, que podría una sociedad constituirse solamente para generar inversión de impacto. Es decir, un impacto positivo en la comunidad, pero que puede terminar con un impacto negativo en resultados. Es decir, no es interés de la empresa generar utilidades, sino que solamente generar impacto social. ¿Ya? Y eso va a terminarse que los estados financieros van a estar siempre negativos y va a tener que aportar capital. ¿Ya? Entonces lo que te quise transmitir es que incluso puede haber otro espectro. Sí. ¿Ya? Pero el punto que quería hacer, y de repente soy medio enredado porque trato de hacerlo medio rápido, el punto que quería hacer es, ojo, ese director también tiene conflictos de intereses cuando tiene que estar velando por distintos intereses que se pueden contraponer. Puede ser que la utilidad de corto plazo de la empresa sea más alta si tiene un impacto negativo en la sociedad. Puede ser que esa transacción que está haciendo no sea la mejor para la empresa, sino que para el controlador. Ya, a eso me refería, a eso quería graficar de una manera muy a lo mejor críptica, sintética e imprecisa, como dice Gloria, que ese director está expuesto a múltiples conflictos de intereses que tiene que tratar de resolver adecuadamente. No tenemos más preguntas en el chat, Margarita, no sé si tú tenías alguna pregunta. Yo creo que estamos bien en la hora, creo que ha sido súper completa la explicación de Patricio, creo que nos quedó súper claro, Patricio, tu visión. Muchísimas gracias por eso, por tu tiempo y por transmitirnos tu experiencia y recomendaciones. Así que solamente nos queda agradecer y dejarles también invitados a la nueva sesión que es el 24 de noviembre de responsabilidad penal de las personas jurídicas
y corrupción con Fernanda Hurtado, gerente general de Fundación Generación Empresarial. Así que muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron hoy, especialmente a Patricio y María Gloria, así, liderando el ODS 16 desde las empresas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Margarita, el equipo y Pato. Como siempre, un agrado verte. Muchas gracias, pues, que estén muy bien. Chao, Saludos. chao. Gracias. Chao, chao. Adiós. Adiós.